Hola, buenos días Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Concha, encantada de estar aquí. Bueno, hoy hemos venido a comentar un poco la investigación clínica en el sector de tecnología sanitaria y en el sector farmacéutico. Yo creo que, aunque estamos dentro de un entorno siempre de salud, pero que sí que hay diferencias entre lo que es la tecnología sanitaria y la industria farmacéutica. Yo pienso que España es un país muy puntero y una potencia investigadora en ambos sectores, pero cuéntame un poco en tecnología sanitaria, ¿cómo lo hacéis? Bueno, a ver, viene bien la pregunta porque a veces se habla de la industria farmacéutica y nosotros, aunque estamos evidentemente en el sector, lo nuestro es el sector de la tecnología sanitaria. Y aunque son, como decías, dos mundos, vamos a decirlo, distintos, trabajando en un mismo entorno, es verdad que nosotros tenemos, el sector de tecnología sanitaria tiene como ciertas particularidades en general, ¿no? Entonces, a la hora de la investigación generalmente somos bastante multidisciplinares y dentro del mundo de tecnología sanitaria entran como productos sanitarios, software, tecnología, o sea, hay una serie de cosas y vamos quizá desde una cuestión muy sencilla de curar las heridas a lo mejor hasta un robot o una resonancia magnética, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está dentro de este mundo de tecnología sanitaria y es verdad que desde el punto de vista de investigación nos rigen las mismas cuestiones, pero hay cuestiones bueno, que luego comentamos y vamos viendo entre ambas lo similar y lo específico. Claudia, yo creo que es interesante resaltar que en España los últimos datos que tenemos de investigación clínica, que son del año 23 completo, se había invertido 834 millones de euros por parte de la industria en investigación clínica. Y aún más importante que la cifra en general, creo que es importante saber que el 53% eran estudios fase 1 y fase 2, que son los estudios más iniciales, más complicados y que antes no se hacían tanto en España. Y yo creo que tanto el sector farmacéutico, la patronal, farmaindustria con el programa BEST, como los hospitales y las comunidades autónomas han hecho mucho hincapié en que hubiera más investigación en fases tempranas y no tanta en fase 4. Y bueno, pues se ha ido viendo que ha ido aumentando tanto la investigación en general como en fase 1 y 2, que como ya te decía es más del 53% ahora, y también se ha empezado a hacer estudios para farmacoeconomía, más de confort del paciente, como parte del estudio clínico, preguntarle al paciente si está mejor, más los parámetros de calidad de vida, que yo creo que ahí vosotros habéis sido muy pioneros, tanto en la parte de efectividad como en la parte de paciente, ¿no? Entonces, no sé si querrás comentar algo. Lo que sí que es cierto también es que nuestros estudios son bastante homogéneos en el sentido de que, bueno, depende del tipo de fármaco, la mayoría de lo que se está haciendo ahora mismo es oncología, pero siempre son fármacos con protocolos autorizados, por supuesto, por la Agencia Española del Medicamento, y además donde también hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la agencia para autorizar más rápido los protocolos y también por los contratos, que eso ya depende o bien del centro de primaria o de los hospitales, que antes se tardaba mucho más, ahora se ha agilizado mucho, algo que para la industria es muy importante porque algunos estudios, sobre todo los de fases tempranas, los fase 2, son competitivos con un número cerrado de pacientes, el primero que empieza mete más pacientes, ¿no? Y ahí, tanto en los comités clínicos se va más deprisa, lo cual no va en detrimento de la calidad ni de la seguridad del paciente, y con los contratos también. Pero bueno, me gustaría ver un poco tus impresiones, porque lo tuyo yo creo que es mucho más, tu área es mucho más diversa. Sí, bueno, a ver, para poner un poco en contexto en cuanto a lo que comentabas, ¿no? Del mundo de farmacéutico, digamos, ¿no? De la tecnología se caracteriza por un flujo constante de innovación. Es decir, nosotros tenemos como una vida media entre digamos, una calidad, perdón, y una evolución del producto entre 18 y 24 meses, aprox, ¿no? Entonces, por ejemplo,
en el informe de MedTech, que es como nuestra entidad europea, el año pasado se presentaron alrededor de 15.900 patentes. No quiere decir que todas vayan a aportar innovación que cambie o que sea súper importante, pero este crecimiento versus el año anterior de 1,3 te da una idea de la velocidad de nuestro sector, ¿no? Entonces, la innovación es súper rápida. Y por otro lado tenemos mecanismos reguladores también bastante estrictos. Tenemos una nueva, bueno, no tan nueva, pero que digamos ya empieza a aplicarse ahora de regulación de tecnología sanitaria, que se centra, y por eso viene bien esta pregunta introductoria, se centra básicamente en la investigación, en los resultados clínicos, ¿no? Entonces, tanto antes como después, una vez que ya está comercializándose. Y en relación al proceso nuestro, digamos, de investigación, la investigación en tecnología sanitaria, la primera característica, si tengo que hablar de una inicial, es que suele ser multidisciplinaria, porque básicamente si estamos resolviendo necesidades importantes que tiene el sistema o determinada área terapéutica, los que participan en el desarrollo de esto suelen ser desde diferentes disciplinas, profesionales sanitarios, investigadores, ingenieros, mucha gente. Y luego, en segundo lugar, que esta parte es un poco más parecida a la parte de Pharma, por un lado, evidentemente lo que hacemos son ensayos clínicos para entender la eficacia de determinada tecnología. Otra cosa interesante es la diferencia. Normalmente, ¿no?, en Pharma, y esto lo digo desde mi background médico y además de farmacología, uno cuando está estudiando un fármaco, bueno, se enfoca en la farmacocinética y farmacodinámica, es decir, cómo ingresa al organismo y qué pasa cuando entra, ¿no? En el caso nuestro de tecnologías sanitarias, generalmente entre la tecnología y el producto, y el resultado esperado, suele haber como un operador, con lo cual para nosotros es muy importante, en primer lugar, la eficacia, en segundo lugar, la seguridad, que hasta ahí también compartimos, luego lo que decías antes, ¿no?, la efectividad, cómo esa tecnología mejora un determinado proceso, sea terapéutico y demás, y a partir de ahí viene cómo este proceso se adapta, por eso los estudios para nosotros, lo que es para nosotros la evidencia científica, que incluye evidencia clínica, primero, que esto ocurre por esto, o el causa-efecto, luego viene, es muy importante la evidencia económica, ¿no? Es decir, la coste-efectividad, la coste-utilidad depende del tipo de proceso. Y luego, el mundo real. ¿Qué pasa una vez que tú sabes que algo funciona? ¿Cómo funciona? Es decir, en la vida real, cómo se adapta ese proceso y cómo añade valor esa tecnología a determinado proceso. Así que eso es a grosso modo. Muy bien, y cuando el operador es el paciente, que en muchas ocasiones en vuestros productos de tecnología sanitaria el operador es el paciente, ¿cómo afrontáis eso? ¿Os complica mucho? Bueno, depende mucho la tecnología, el tipo de tecnología. No siempre es el paciente, puede ser, claro, puede ser el profesional. Sí. Nosotros, si tuviera que hablar de los niveles de evidencia y lo que necesitamos en este camino, digamos, de que al final la tecnología llegue al usuario, sea paciente o profesional o al sistema, tenemos un primer momento que es un nivel regulatorio, que básicamente esa es la base para poder pasar a la etapa de comercialización. Es muy importante que lo que esa tecnología dice que hace, uno lo demuestre que es así. Ese sería como el nivel más de la pirámide, ¿no?, de evidencia. A partir de ahí pasamos al nivel de los profesionales sanitarios, que puede ser el profesional individual, que básicamente se guía por una serie de pautas y normas dentro de lo que hace de su área terapéutica. Luego ese conocimiento acumulado pasa al nivel de sociedades científicas, en el cual se consolida la información y a partir de ahí se generan o guías de práctica clínicas o consenso de expertos. También aquí es donde entraría la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Y ya si entramos en un nivel más de gestión, porque lo primero es un nivel regulatorio, luego un nivel más clínico, si entramos en el nivel de gestión, tenemos el nivel de compra basada en valor o basada en resultados,
en el cual también es fundamental la evidencia porque te dice qué cosas puedes medir y cuánto pagar por ello, ¿no? Entonces, en ese sentido y qué metas alcanzar es importante. Y finalmente ya el nivel de indicadores, que ahí lo más importante es cómo medimos, qué medimos y realmente ver si lo que estamos utilizando para determinado grupo de población tiene o se logra la meta o el objetivo esperado y si se está pagando, digamos, de forma adecuada por ello. Entonces, bueno, pasada la etapa de ensayo clínico, que en ese caso es igual, sí, pasamos a lo que es el mundo real, el real world data, los datos del mundo real, que cuando consolidas esa información y te da información, valga la redundancia, pasas al mundo de la evidencia, mundo real, que es ni más ni menos que poder ver esto. Y eso creo que es muy interesante para todos, ¿no? También para el mundo farma. Sí, y además la parte de Real World Data yo creo que la habéis desarrollado antes que nosotros. Nosotros nos encontramos con el problema de que no hay muchos registros de pacientes, ¿no? Hay algunas asociaciones de pacientes que hacen, pero bueno, yo confío que con la inteligencia artificial se informaticen las historias clínicas y sea relativamente sencillo tener datos de pacientes, registro de pacientes, por supuesto anónimo, y ver en tiempo y vida real cómo están funcionando los fármacos, pero ahí yo creo que estáis más avanzados vosotros. Sí, porque al final lo nuestro, de algún modo, uno lo que intenta es resolver una necesidad, pero que se adapte a lo que es el proceso de la práctica clínica. Evidentemente, a veces haces una innovación que cambia el paradigma, pero siempre intentamos que sea. Entonces, al final, cuando evalúas la práctica clínica, lo hacíamos de antes. Cuando hacíamos los observacionales, sí, era Real World Data o Real World Evidence, depende a lo que llegabas, ¿no? Pero que al final los observacionales es el modelo analógico de lo que hacíamos antes, no tan analógico, pero bueno. Entonces ahora el Real World Data te da como esa facilidad de tener una cantidad de datos para... Sí, pero los observacionales, por lo menos en el mundo farma, están muchas veces más limitados de entrada de partida porque en ocasiones no hay registro de pacientes o no hay epidemiología suficientemente documentada, ¿no? Entonces, bueno, espero que se vaya solucionando. Seguro. Bueno, ¿vosotros cómo veis el futuro? A ver, para nosotros el futuro que es ahora, o sea, creo que es el hecho de que ya veníamos, como comentabas antes, con el tema del Real World Data, que es, digamos, la forma de medir lo que pasa en la realidad y en la práctica médica. Para nosotros eso es clave, con lo cual creo que eso seguirá creciendo conforme tengamos más registros, tanto de patologías como, digamos, siempre que haya datos que uno pueda seguir viendo, ¿no? Creo que la investigación o los desafíos que plantea la salud del siglo XXI es mucho más preventivo, es mucho más anticiparse, es poder hacer detección precoz, es poder avanzar y ir mucho más adelante, dado lo que tenemos, ¿no? Tenemos una prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas al envejecimiento de la población, lo que a su vez lleva a que haya una mayor presión a nivel de presupuestos y demás, con lo cual creo que el tema de medir, de poder basarse en la evidencia, de poder hacer acuerdos que tengan que ver con estos resultados, creo que es hacia dónde va, ¿no? Es muy preventivo, muy de precisión, muy de inversión basada en valor, de pago por resultados. Creo que todos vamos a ser un poco más eficientes, ¿no? desde esta perspectiva. Ahora, a ver a ti, ¿qué te parece? Desde Seguimos, luego, porque hay más. Sí, desde luego la administración, lógicamente, como no puede ser de otra manera, quiere invertir el dinero que gasta en fármacos o, estoy segura, en tecnología sanitaria, ¿no? España, como comentaba al principio, es una potencia investigadora clínica. Yo creo que primero tiene que intentar seguir siéndolo, porque todos los países europeos quieren quitarte esa hegemonía y además al final los estudios clínicos son competitivos dentro de una misma compañía. Si tú haces muchos pacientes en España o un estudio clínico en España, dejas de hacerlo en Francia, en Alemania o en Chequia, ¿no? Con lo cual
el nivel de excelencia y el nivel también de eficiencia y rapidez a la hora de hacer los estudios clínicos tiene que continuar, y yo creo que en eso estamos todos muy comprometidos, tanto los profesionales sanitarios como las autoridades sanitarias, como las compañías farmacéuticas, o incluso en los estudios que plantean los propios grupos investigadores, que en ocasiones lo hay, se hacen y se hacen también muy bien y son muy importantes. Sí creo que, como no puede ser de otra manera, pues la administración está, y los gerentes de los hospitales o los gerentes de primaria están muy interesados en invertir bien el presupuesto que tienen cuando estamos hablando de fármacos, al igual que en tecnología sanitaria. Y eso nos va a llevar a que cada vez el real world data sea más importante, ver qué pasa con el fármaco en vida real, ver los costes que está ahorrando y en los que se está incurriendo cuando se administra una terapia nueva. Y ahí yo creo que veremos cada vez más en los estudios clínicos la introducción de indicadores para poder hacer esas determinaciones y tener esos datos, ¿no? La compra por valor, hablando ya de gestión, yo creo que también sería muy interesante comprar por valor, no solamente por precio, porque a veces lo barato puede salir caro, o lo caro puede salir barato, ambas cosas, y yo creo que ahí queda un largo camino por recorrer, y además sí, ahí creo que necesitaríamos mucha medición y mucha determinación y mucho dato, que no es tan fácil ahora mismo disponer de ellos. Sí, pero es verdad que también en ese caso la evidencia ayuda, porque el hecho de que tú tengas evidencia, ya tienes indicadores naturales de lo que algo hace. Entonces, yo por eso creo que la evidencia es como la clave, ¿no? La evidencia, como tú decías, tanto clínica como económica, lo que sería la evidencia científica, porque cuando hablamos de evidencia científica hablamos de las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que el nivel de indicadores, que es verdad que muchas veces es lo que genera no sé cómo voy a medir esto, muchas veces el hecho de pedir evidencia, lo que sea que hagas, te dice el estudio, la evidencia te dice un poco por dónde van o por dónde pueden ir esos indicadores, ¿no? Pues sí. Así que es una buena forma de empezar. Pues sí, sí. Hombre, y además, bueno, estamos en un momento en que se está revisando la legislación europea, y también hay una iniciativa de hacer una especie de, hablando en plata, vamos, hablando en términos coloquiales, hacer un posicionamiento terapéutico de los productos por parte de Europa, que en enero empezaremos con oncología, con los productos oncológicos. Yo creo que esa iniciativa bueno, va a ser interesante ver, ¿no? Porque ese es el futuro próximo que tenemos, al menos en la parte de los fármacos, y va a ser interesante ver cómo Europa posiciona los productos oncológicos, que es por donde va a empezar, ver luego cómo eso qué impacto va a tener en los distintos países europeos, y va a ayudar a que después la financiación de los productos sea más rápida en los distintos países, si va a ser más uniforme, si va a complicar más porque va a ser un paso previo. Y bueno, yo creo que ahí es un área muy interesante que se abre, ¿no? También. Nosotros también estamos aquí, por un lado, con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, bueno, que también entra productos farmacéuticos, pero bueno, eso es interesante porque la idea es justamente lo que decías, ¿no? No duplicar el trabajo, aprovechar, digamos, lo que ya se hace o se aprueba en las evaluaciones, y a lo mejor adaptarla más a determinados. Y por otro lado, también dentro de lo que es el Reglamento Europeo de Productos de Tecnologías Sanitarias, también está EUDAMED, que hace un poco el seguimiento, ¿no? Tanto pre-comercialización como posterior, y ver exactamente cómo funciona, cómo actúa, qué resultados tiene, con lo cual eso te da una trazabilidad y una transparencia que todos los países están conectados y pueden hacer un seguimiento, ¿no? ¿Y esos datos son públicos? Porque yo creo que a la audiencia le podría interesar. Sí, la idea es que esté público y que puedas entrar y ver. Además, eso se puede ver a nivel bueno, esto es de la Unión Europea, sí, a través de MedTech, y puedes ver como distintos parámetros, tanto de los fabricantes como de los resultados y demás. Entonces sí, será público. Sí, porque en el sector farmacéutico, por supuesto,
Las decisiones de la Agencia Europea del Medicamento son públicas, además son perfectamente accesibles por todos, independientemente de que seas o no profesional sanitario o parte concernida. Está el informe de evaluación de los fármacos también que hacen para la autorización, con lo cual hay mucha transparencia. La idea con la evaluación que quieren hacer previa para productos oncológicos, que después se irá progresivamente extendiendo a otros productos, luego vendrán los huérfanos, también van a ser informes públicos, igual que son los IPTs en España, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que se aboga mucho por la transparencia, que creo que es bueno también, porque tanto para el profesional como para el paciente en un momento dado tiene acceso a información y tiene acceso a ver lo que está ocurriendo. Y luego también, en concreto en España, Farmaindustria, la patronal, tiene unos informes que publica, tiene la iniciativa BEST, que es para investigación clínica, para la mejora y para mantener ese nivel de excelencia y de competitividad europeo y yo diría que mundial, y hace unos informes anuales en las que se refleja cómo está evolucionando también todos los estudios que hay autorizados, los que son de grupos cooperativos, los que son de la industria farmacéutica. Yo creo que bueno, toda esta transparencia es muy buena y de alguna manera lo que queremos todos es que los pacientes tengan tranquilidad si van a participar en un estudio clínico, ¿no? Claro. Da igual que sea de un producto tecnológico que sea de un producto farmacéutico, y que la información esté disponible para todos. Bueno, en cierta medida FENIN, que es la patronal, digamos, del sector de tecnología, también trabaja mucho en ese sentido, es un promotor de que toda la tecnología llegue a la persona que se la necesita cuando la necesite y de la mejor manera posible. Así que bueno, creo que en ese sentido el sector está protegido y por buena senda. Pues Claudia, yo creo que estamos de enhorabuena, que en ambas áreas, tanto en la tecnología sanitaria como en la industria farmacéutica, España es una potencia, está en la vanguardia, con lo cual nuestros pacientes tienen acceso a la innovación de la forma mejor, más rápida posible y sobre todo más segura posible, que pueden estar tranquilos, y los profesionales sanitarios también participar en estas tareas investigadoras, que yo creo que es muy interesante para ellos y para todos. Para todos, tal cual. Muy bien. Gracias. Nada.